Tras la Segunda Guerra Mundial y el horror del Holocausto, surgieron varios grupos de personas dispuestas a encontrar y llevar ante la justicia a todos aquellos nazis que habían logrado escapar de Alemania bajo una nueva identidad. Su misión era rastrear y recopilar información sobre todos aquellos colaboradores o miembros de las SS que estuvieron involucrados en la solución final. Durante las décadas posteriores al conflicto, más de 6.000 fugitivos nazis fueron condenados, pero se estima que la cifra de los que han escapado de la justicia es mucho mayor. ¿Cuánto tiempo queda para dar por finalizada la cacería? ¿Cuántas acusaciones ha habido en total? ¿Qué problemas legales conlleva esta caza? ¿Y dónde se escondían todos estos criminales? En este vídeo vamos a ver todo sobre los cazadores de nazis. Bienvenidos a un nuevo vídeo donde viajamos al pasado para conocer un capítulo de nuestra historia. Hoy vamos a hablar de algo fascinante, los cazadores de nazis. Gente que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, que sobrevivió al Holocausto, o descendientes de los mismos, que dedicaron su vida a rastrear y a buscar a todos aquellos responsables de esta barbaridad. Gente que buscaba a los responsables de una de las mayores barbaridades que han podido pasar bajo uno de los peores sistemas autoritarios que ha podido existir jamás. Como siempre, para hablar del tema me gusta recomendaros una canción que aborda este asunto. Y como siempre, pues esta banda sonora la usamos para separar un poco los bloques de lo que hablamos en el vídeo. Y de paso, si te gusta esta canción, pues ya sabes, te vas a Spotify, la buscas y la añades a tu lista de favoritos. Permitidme, como siempre, que os hable un minutito del grupo que os traigo para escuchar como banda sonora en este vídeo. Se trata de Warcry, un grupo clásico de heavy metal en español que ya ha pasado alguna vez por el canal en canciones de temática histórica como Capitán Lawrence o La Maldición del Templario. Vídeos que os recomiendo ver. Este tema es el segundo corte del disco Inmortal del 2013, que os recomiendo mucho. Y he de confesaros que aunque Venganza fue presentado en su día por muchos medios de comunicación especializados como una canción que hablaba de los cazanazis y la persecución de criminales de guerra de la Segunda Guerra Mundial, y de hecho la letra encaja perfectamente en este concepto, lo cierto es que tuve la oportunidad de hablar con Víctor, el genial vocalista de Warcry, en unas jornadas en las que fuimos invitados a una charla en el Festival Celsius, y bueno, me dijo que la canción va de la venganza en el sentido más amplio, en general, no específicamente sobre este tema, pero que también podría ser. La letra, según me dijo, estaba más bien orientada a rechazar esa filosofía de siempre hay que poner la otra mejilla y mira, no, a veces no. El mal recibido a veces es tan grande que lo que se busca es venganza. Una buena venganza que, según se dice, se sirve en un plato frío. Pero no entiendo esta expresión. ¿Por qué un plato frío? ¿A quién le das el plato? ¿El que hace la venganza? ¿Por qué tiene que comer comida fría? ¿No es mejor caliente? O si le estás dando el plato frío del que te estás vengando, ¿por qué le das comida? ¿No será mejor que pase hambre? No entiendo esta expresión. Pero bueno, sea como sea, esta canción nos cuadra con el tema que vamos a tratar hoy. Así que hablemos de los cazanazis. Como supongo sabrás, durante la Segunda Guerra Mundial, que duró de 1939 a 1945, el régimen nazi aprobó la solución final: el exterminio sistemático de millones de personas. Este proceso empezó en 1942 y finalizó 3 años más tarde con la derrota de Alemania y la liberación de los campos de exterminio. Si bien es verdad que las persecuciones raciales comenzaron en 1933 y ya se les internaban en campos de concentración y demás. Y sí, también se les mataba, pero en principio no había toda una maquinaria pensada en exterminar millones de personas. En el camino se calcula que murieron 5 o 6 millones de judíos, a los que hay que sumar ciudadanos y prisioneros soviéticos, opositores políticos, polacos, gitanos, discapacitados, masones, testigos de Jehová, republicanos españoles, mucha gente. Y se estima que la cifra podría llegar a los 17 millones en total. Cifras también discutidas porque hay gente que dice que no, que 17 millones es una barbaridad, que en realidad son tan solo 11. A mí me sigue pareciendo 11 millones más de lo necesario. Y esto sin tener en cuenta expolio, trabajos forzados, esterilizaciones, muchas cosas. ¿Cómo se llegó a todo esto? Bueno, pues ese tema da para vídeo y por eso os recomiendo este vídeo que hice aquí. El caso es que tras la guerra se juzgaron a muchos gerifaltes nazis en los juicios de Nuremberg y se los condenó a morir ahorcados. Eso si no se habían suicidado en las celdas, como hicieron Göring o Himmler o varios más.
o durante la guerra, como hizo el propio Hitler. Estos juicios fueron criticados por algunos por tener la misma validez legal que si tú o yo pues nos ponemos a hacer esos mismos juicios. Pero bueno, son los que hubo. Se saldaron con 24 grandes líderes nazis acusados, de los cuales 11 serían ahorcados y penas entre 5 y 20 años de prisión o hasta toda la vida, como el caso de Rudolf Hess, que estuvo en prisión hasta 1987, año en el que también se suicidó. Le llevó 40 años más que sus camaradas, aunque quizás era porque era el único prisionero de la cárcel en la que estaba y por eso estaba muy controlado. El caso es que 24 acusados y 11 condenados a muerte, pues bueno, a los supervivientes del Holocausto como que les parecía poca cosa. Es verdad que hubo más, hubo hasta 12 subjuicios, pues a uno dedicado solo a los jueces, uno solo a los médicos, uno a determinados militares, y al final pues mandaron a la horca a más gente. Pero en cualquier caso, pues las víctimas decían que toda esa industria de la muerte pues no podría haber sido organizada tan solo por unas decenas de personas, sino que hacía falta miles de personas más. Y por supuesto no solo miles de personas más, sino también el silencio cómplice de otros muchos tantos, hasta millones. La primera fuente de información que sirvió para capturar nazis fugados fue la Operación Paperclip, un programa secreto de Estados Unidos en la que se acogió y protegió a 1.600 científicos alemanes a cambio de que compartiesen todo lo que sabían. Entre estos estaba el famoso Wernher von Braun, que eventualmente acabó dirigiendo la NASA y llevando al hombre a la Luna, aunque también no podemos olvidarnos de la Operación Oswiakim, que es el análogo, pero en el lado soviético, y 2.500 ingenieros, científicos y especialistas en áreas claves de la antigua Alemania nazi acabaron trabajando para ellos. Pero esto en los dos bloques que trabajaban para sus propios intereses en ese momento que iniciaba la Guerra Fría. Pero en 1948, cuando se proclamó el Estado de Israel, o sea, 3 años después de la guerra, se creó el Mossad, al año siguiente el Servicio de Inteligencia. Este servicio de inteligencia pues hacía espionaje y contraespionaje, prevención y este tipo de cosas que hacen todos los servicios de inteligencia de todos los países, aunque hay países que parece que no tienen servicio de inteligencia, pero bueno, eso es otro tema. Pero además tenían un departamento que se centraba en la búsqueda de criminales de guerra. Estos contaron con la ayuda de Simon Wiesenthal, el que es quizás el cazanazis más conocido. Este señor no solo había sobrevivido a varios pogromos antes de la guerra, sino que fue huésped, digamos, de 4 campos de concentración, incluyendo Auschwitz. Y hasta 80 familiares suyos habían sido exterminados en los campos. Así que su sed de venganza, pues es comprensible. Y es que ya metidos en la Guerra Fría, pues Estados Unidos y la URSS ya seguían sus propios intereses y él sentía que, que no había una búsqueda de justicia, sino que, de intereses políticos propios. Era conocido que tras el final de la guerra se habían creado las denominadas rutas de ratas, es decir, vías de escape ocultas para nazis que se marcharon a vivir a Latinoamérica, España y Medio Oriente, habitualmente bajo una nueva identidad. De ahí viene la famosa teoría de que Hitler se fue para Argentina. Teoría que se ha demostrado que no, pero bueno, oye, ahí está. No fue hasta 1960, 15 años después de la guerra, que el primer ministro israelí, Ben Gurion, hizo un anuncio al mundo bastante sorprendente. Habían capturado a Adolf Eichmann, uno de los máximos responsables de la solución final. No solo porque preparó los campos y los supervisó, sino porque organizó la deportación masiva de judíos en 1944, trasladando a 440.000 judíos húngaros a Auschwitz-Birkenau y otros campos de exterminio. Tras la guerra huyó a Argentina, se cambió de identidad, trabajó para la fábrica de Mercedes-Benz y resultó que tenía un hijo. Este hijo empezó a salir con una chica y se fue de la lengua y le dijo, pues sí, mi padre hizo cositas, fue un nazi y tal, y entonces pues claro, la chica está flipando, pues se puso en contacto con el servicio de inteligencia que perseguía a los criminales de guerra. El Mossad voló a Argentina, lo secuestraron y se lo llevaron a Israel, donde fue juzgado en 1961 y mandado a la horca. Él alegó que tan solo cumplía órdenes, aunque también explicó que los nazis habían estudiado rigurosamente cuál era el sistema más efectivo de eliminar judíos. Tras esto entonces ya se supo que el Mossad estaba persiguiendo a los criminales de guerra y los que habían huido, los fugitivos, pues ya en teoría no podrían dormir tranquilos en el resto de sus días porque se sabían acechados.
que igual tampoco deberían haber podido dormir tranquilos en el resto de sus días por todos los crímenes que cometieron. Pero bueno, por si eso no les valía, bueno, pues que supiesen que había un grupo de cazanazis que iba detrás de ellos. En 1963 se localizó en Viena a Josef Silberbauer, el que detuvo a Ana Frank, pero como ya había estado en prisión por sus actos durante la guerra y en ese proceso de detención no mató a nadie, salió libre. Es verdad que era policía y se le prohibió ejercer y se le mandó a estar ordenando archivos el resto de su vida. Poco más tarde, en 1965, fue noticia que Herbert Kurkurs había sido localizado y ejecutado en Montevideo, Uruguay. Este señor era conocido como el carnicero de Riga y pese a ser letón, se enroló en el comando Arax, la policía letona dependiente de las SS durante la ocupación y que se encargaba de perseguir judíos. Como subcomandante de esta fuerza, participó en la quema de la sinagoga de Riga y la ejecución en plena calle de más de 1.200 civiles judíos, incluidos bebés. Lo interesante de Kurkurs es que, bueno, como él no había sido mandado a los juicios de Nuremberg, pues él pensó que, bueno, pues que ya está, que la guerra había acabado y hacer una nueva vida sin ni siquiera cambiar su identidad. Algo bastante arriesgado. Así que en 1965 estos cazanazis, los mismos que habían capturado a Adolf Eichmann, se presentaron en su casa y le pegaron 2 tiros. Y de hecho se supo de este ajusticiamiento porque los que lo habían matado mandaron una nota a la policía local y a la prensa local diciendo, oye, vais a encontrar a este tipo muerto ahí. Durante un tiempo se creía que era una broma pesada o algo raro, pero bueno, pues fueron a su casa y dijeron, vale, pues sí, está muerto, está aquí. 2 años después, Frank Stangl, comandante de los campos de exterminio de Sobibor y Treblinka, fue capturado en Wiesenthal, en Sao Paulo, y fue juzgado en Alemania, donde fue condenado a muerte en 1970 y ahorcado un año más tarde. Y unos años más tarde, Eduard Rossmann, también conocido como carnicero de Riga también, porque administraba el gueto de la ciudad letona, donde murieron 20.000 personas. Esto en los años 60, pero ya a partir de los años 70 los estados se pusieron a colaborar un poquito más para buscar criminales de guerra. Yo intuyo que es porque Israel ya empezaba a ser pues una potencia económica y diplomática y ya empezaba a mover sus hilos de intereses y bueno, pues a los estados pues de alguna manera probablemente les convenía pues llevarse bien con Israel. También deberían llevarse bien con Israel porque sabían que de todas maneras en la sombra se estaban moviendo todos estos cazanazis, o sea que colaborasen o no, pues al final iban a hacer lo que les daba la gana los cazanazis y por otra parte probablemente también colaborarían pues a lo mejor porque por un sentido de la justicia y porque no está bien tener criminales de guerra y nazis en tu país. Igual ese era el último motivo, probablemente, teniendo en cuenta cómo son los políticos, pero también está ahí. En los años 80 capturaron a muchos más. Destaco, por ejemplo, en Bolivia a Klaus Barbie, conocido como el carnicero de Lyon, responsable de 14.000 muertes. Joseph Mengele, conocido como el ángel de la muerte, el médico que experimentaba con humanos en Auschwitz, aunque llegaron tarde porque encontraron su cadáver tras su muerte accidental en 1979. Tenéis un vídeo en el canal sobre él porque es un personaje muy turbio y muy interesante. En Brasil hallaron a Gustav Wagner, apodado el Lobo, subcomandante del campo de exterminio en Polonia de Sobibor, donde se estima que fueron asesinadas 200.000 personas, la mayoría judíos. Karl Litzka, jefe de la Gestapo en París, acusado de deportar a 80.000 judíos, fue condenado a 10 años de prisión en 1980, aunque solo cumplió 9, porque murió. Y bueno, llegados a los años 90, pues se dieron cuenta que estaban en una carrera contrarreloj, porque los cazanazis se estaban haciendo mayores, pero también todas aquellas personas a las que perseguían, que muchos pues ya podrían estar en sus 80 años. Pensad que habían pasado 40 años desde la Segunda Guerra Mundial, pero al mismo tiempo habían pasado 40 años recopilando información. Las noticias de los cazanazis se hicieron famosos y todos aquellos que sobrevivieron al Holocausto en cualquiera de los sitios ocupados de Europa o la propia Alemania, bueno, pues fueron mandando información con todo lo que se acordaban. O sea que tenían una base de datos enorme. Así que sí, siguieron encontrando nazis. Por ejemplo, Dinko Sakic, que dirigió el campo de concentración croata donde murieron 100.000 personas. Fue extraditado a su país donde fue condenado a cadena perpetua. Erich Priebke, un exoficial de las SS que tras ser localizado defendió en entrevistas en la televisión argentina su actuación y justificó la matanza de 350 civiles en Italia, donde decía que de no haber obedecido le habrían matado a él. Siento que antes
paso después, un día me encontrarás. Estos son solo algunos ejemplos, hay muchos más. Pero también es verdad que ya no eran grandes gerifaltes lo que empezaban a encontrar, sino ya, bueno, pues objetivos un poco de gente que no tenía grandes cargos. Y aún así se habían cargado gente, claro. Y es que se estima que más de 200.000 nazis perpetraron crímenes de guerra durante esta era de la Alemania nazi. De ellos, aproximadamente 140.000 casos se presentaron entre 1945 y 2005. Y se estima que de todos esos casos, tan solo 6.656 fueron condenados. Que sigue siendo una gran cifra, pero como digo, bueno, pues palidece en contra de esos 200.000 que creen que pudieron ser responsables de las muertes. Y ya pues muchas veces iban no a responsables directos como tal, sino a mandos intermedios o colaboradores. Pues por ejemplo, guardias de los campos de concentración durante tan solo unos meses, como Oskar Gröning, que a sus 98 años fue declarado culpable en 2015 de ser colaborador en la muerte de 300.000 personas. Hasta ese punto fue minucioso el trabajo de los cazanazis, que sabían quién había sido guardia durante unos meses en un campo de concentración. También es el caso de Elma Kirchner, que trabajó como operadora de radio en Auschwitz durante 4 meses en 1944. Fue acusada de ser cómplice del asesinato de 260.000 personas, pero un tribunal alemán la declaró no apta para ser juzgada en 2016. Y es que ella tenía más de 90 años. Y por cierto, sigue viva a día de hoy. Y es que muchos de los nazis que han encontrado en las últimas décadas, algunos siguen vivos, no se les juzga precisamente por ser demasiado mayores. Tú imagínate a ese prisionero en una celda y de repente dicen, oye, tu nuevo compañero te lo presento, y entra un abuelo de 98 años y le dice, oye, ¿tú por qué estás aquí? Y dice, no, yo ayudé a matar a 300.000 personas. Claro, al otro le da un pasmo y este abuelo pasa a ser el prisionero más respetado de toda la prisión y de repente descuadra todo el orden interno y las jerarquías del interior de la prisión e igual por eso no lo juzgaban. Y se supone también que si tú vas a prisión es para aprender de los crímenes que has cometido y poder reinsertarte en la sociedad, además de castigarte, y en ese tiempo que estás en prisión también proteges a la sociedad. Pero esta gente no había vuelto a cometer esos crímenes en 70 años. Así que también hasta qué punto tenía sentido encerrarles de por vida, porque de por vida a lo mejor eran 2 semanas, porque a esta gente a muchos pues les quedaba un punto de vida, así que la idea de reinsertarles en la sociedad tampoco iba a pasar. Bueno, no sé, lo de juzgar ancianos, ya sabéis cómo va, pero en cualquier caso los cazanazis decían, vale, que no entren en prisión, pero al menos se hace historia, al menos su nombre queda asociado a los crímenes de guerra. El Washington Post estimó en 2014 que la búsqueda de fugitivos posiblemente podría continuar hasta la década de 2040, porque con toda la información disponible, aún está por descubrir el verdadero paradero de muchos que colaboraron en atrocidades con apenas 20 años. Pero claro, como decía, la intención de detener a una persona de 98, 100, 105 años a lo mejor, bueno, pues obviamente no es mandarla a prisión, sino hacer justicia, que su nombre quede relacionado con estos crímenes, pero al mismo tiempo existe un problema legal en estos casos, porque claro, ellos cometieron los crímenes cuando eran menores de 21 años, es decir, que eran menores de edad, y por lo tanto serían señores de 100 años siendo juzgados por una ley de menores. Pero bueno, en resumen, pues 6.656 sentencias de 200.000 personas que se creen que estaban implicados en este proceso, así que tristemente podemos decir que la mayor parte de los nazis que cometieron crímenes de guerra, que cometieron barbaridades, que mataron a gente, se salieron con la suya. Aunque también muchos sentenciados, desde estos abuelos hasta responsables de muchas matanzas, pues se veían como víctimas, de hecho como doble víctimas, porque decían que estaban cumpliendo sentencia por lo que Alemania les había obligado a hacer. Les estaban condenando a muerte por haber hecho algo que les obligaba el Estado alemán a hacerlo, y de no haberlo hecho, les habrían condenado a muerte. Pero bueno, también es verdad que en esas circunstancias hubo casos de gente que se negó a hacerlo. Al mismo tiempo, claro, los cazanazis también se hacían mayores e iban falleciendo, aunque algunos siguen vivos, como el historiador Efraim Zurov, aún vivo, que localizó a más de 3.000 nazis, o el matrimonio francés Klasfeld, que atraparon a varios de los que he mencionado antes. Beth Klasfeld, la mujer, de hecho acusó al canciller alemán Kissinger de nazi porque, bueno, lo fue, en 1933, y llegó a trabajar en el Ministerio de Propaganda. En varios eventos que coincidieron se presentó llamándole nazi, y aunque no se le juzgó, ella prometió darle algún día una bofetada, en nombre de los 50 millones de muertos por la Segunda Guerra Mundial. Objetivo que se la resistió durante años, pese a coincidir en muchos eventos, pero finalmente logró abofetearlo en público en 1963.
sientes lo que yo sentí, temes lo que pasará. Y también ha habido muchos enfoques a la hora de perseguir esta maquinaria nazi, no solo perseguir a personas como tal. En 2023, el banco suizo Credit Suisse fue denunciado porque aparentemente, aprovechándose de ese famoso derecho a la confidencialidad y al secreto bancario que tiene todo este sistema financiero de Suiza, resulta que entre sus cuentas ocultas habían mantenido hasta principios de los 2000 el nombre de hasta 100 fugitivos nazis perseguidos. O sea, todos los países del mundo con una lista de criminales buscados, y resulta que tú, Suiza, tienes esos nombres asociados en cuentas bancarias tuyas y no dices nada. Pues hombre, está feo. En fin, el tema de los cazanazis es fascinante y ha inspirado series como Hunters o películas magníficas como Los niños del Brasil. Y también la nueva trilogía de Star Wars estaba inspirada en qué pasaría si un grupo de disidentes fugitivos lograse restablecer la misma dictadura que antes había sido derrotada. Y es que, como sabéis, muchos de los malos de Star Wars están inspirados en los nazis, tal y como vimos en un vídeo. Y por último, añadir una cosa: ¿sabes quiénes no negaban el Holocausto? No solo los cientos de miles de supervivientes, sino todos estos que habían sido detenidos. Se justificaban, nunca llegaron a decir no, esto no pasó, esto es una invención judeo-masónica, esto es una conspiración mundial de miles de personas que se han organizado para acusarme a mí. No, ellos reconocían que eso pasó. ¿Por qué leches hay gente diciendo que no? Nunca lo olvidarás. Y llegados hasta aquí, pues la pregunta es para vosotros. ¿Deberían haberse organizado otras comunidades, como los polacos, para perseguir a ex-nazis con el mismo afán? ¿Qué te parece eso de no poder juzgar a alguien con delitos tan graves porque es muy mayor? ¿Deberían pagar el mismo precio los máximos responsables de la solución final que, por ejemplo, alguien que fue radiooperador durante unos meses? Y es cierto que fueron colaboradores, pero ¿qué habrías hecho tú en esa situación? ¿Te habrías negado a colaborar sabiendo cuáles son las consecuencias? Es complicado, pero lo que está claro es que el mundo es un lugar mejor sin nazis. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que formes parte del Patreon para poder seguir trayendo música, serie, cine, videojuegos, todo lo que quieras que tenga historia al canal. Gracias a ellos, el canal sobrevive. También puedes seguirme en las redes sociales, en los directos, para saber qué se cuece, qué vamos a traer al canal, y también puedes compartir este vídeo entre gente que sepas que le gusta este tema de la Segunda Guerra Mundial, entre gente que sepas que le gusta este grupo que he traído hoy, o entre gente que sepas que han cometido delitos siendo ancianos ya. Muchas gracias a todos los que apoyáis el canal, muchas gracias a los Patreons y en especial a estos Patreons que veis en pantalla. Gracias a vosotros el canal se mantiene a flote porque sois los que más esfuerzo hacen. Muchísimas gracias de verdad. Recordad que también podéis comprar mi libro Cultura Geek y La calle de las mentiras, ambos disponibles en amazon.es o .com.